Veo. Hola, muy buenas tardes. Gracias a la Nueva Prensa para prestarnos este espacio. Soy Guiren Rujol, periodista francesa, colaboradora de la Nueva Prensa, y estamos hoy con Jacqueline Castillo, presidente de MAFAPO, la Asociación de las Madres de Falsos Positivos, y con Blanca Monroy, que es también adheriente de este movimiento, de este colectivo. Estamos muy felices de acogerlas para que nos puedan hablar de un proyecto, de un gran proyecto que tienen ustedes para 2023. Nos vamos a presentar, aunque, bueno, les conocemos, Blanca y Jacqueline, pero para la gente que no las conocen, Blanca, tú eres la mamá de Julián, que cayó en una trampa en 2008 en Soacha. Él hacía parte del grupo de los desaparecidos de Soacha, y tú, Jacqueline, tú eres la hermana de Jaime, que también cayó en una trampa y que mataron, y que él hace parte de los falsos positivos de Soacha y de Bogotá. Jacqueline, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, Guilaine, por el espacio. Soy Jacqueline Castillo, hermana de Jaime Castillo Peña, quien fue asesinado por miembros del Ejército de Colombia en el año 2008. Bajo falsas promesas de trabajo, fueron presentados como guerrilleros para dar excelentes resultados al Estado de que se estaba ganando la guerra. Blanca, muy buenas tardes. Blanca, ¿nos escucha? Buenas tardes, mi nombre es Blanca Nubia Monroy, soy la mamá de Julián Oviedo Monroy, joven que también lo sacaron de la casa con falsas promesas de trabajo, y bueno, acá estoy con muchas expectativas de lo que vaya a pasar, y pues conmovida de todo lo que ha pasado. Llevamos 15 años en esta lucha, peleando con un Estado que todavía no dice la verdad que nosotras estamos exigiendo y que nosotras queremos escuchar. Entonces recordamos para la gente que la JEP dio en febrero 2021 esta cifra espantosa de 6.000, al menos 6.402 jóvenes y civiles en general, falsos positivos, es decir, civiles inocentes que fueron matados, que cayeron en una trampa y que fueron matados por paramilitares o por militares, y que fueron presentados como guerrilleros o paramilitares, como miembros de grupos armados ilegales matados en combate, y que eso es falso. Fueron al menos 6.402 entre 2002 y 2008 los mandatos de Álvaro Uribe Vélez durante la seguridad democrática. MAFAPO, acrónimo de Madres Falsos Positivos, busca visibilizar estos casos porque durante mucho tiempo hubo mucho negacionismo en Colombia, durante muchos años, y uno se da cuenta que fuera de las fronteras, al extranjero, en particular Europa, no se conocen estos casos de falsos positivos. Hay muy poca gente que conoce de estos casos. Entonces, ustedes tienen el proyecto de hacer un viaje en 2020, en octubre y en noviembre, de visitar a 5 países. Jacqueline, nos va a decir cuáles son estos países y quién quieren encontrar allá en estos países y por qué. Bueno, de todas maneras, creo que el seguir avanzando en poder visibilizar estos hechos, y como lo hemos expresado a través de las redes, que el mundo entero lo sepa, y como decías tú, Guilaine, para esta época de ya 15 años, aún hay mucha gente que todavía no conoce sobre estos temas en el exterior, y que para nosotros es de gran importancia poderles mostrar que fueron hechos reales. Dentro de los sitios donde tenemos contemplado poder estar en España, en Suiza, no recuerdo exactamente los otros 3 países donde vamos a estar. Yo creo que en Francia, pero en Francia, en Italia, en España, en Alemania y en Inglaterra.
pero en verdad que es una gran oportunidad que se nos pueda abrir estos espacios de caminos donde la gente pueda escuchar sobre estos hechos, que fueron hechos reales, que como tú lo habías dicho, esa cifra que dio la JEP de esos 6.402 casos que fueron ya totalmente documentados y reconocidos por 22 militares en una audiencia pública, sabemos que aún todavía no estamos ni en un 10% de lo que es la magnitud de estos crímenes de Estado, como se deberían llamar, porque fueron crímenes de Estado. Entonces van a encontrar a parlamentarios, a periodistas, a políticos, a estudiantes, a la gente del común. De pronto, Blanca, ¿tú qué quisiera decir a toda esta gente en Europa? ¿Por qué es tan importante para ti? ¿Por qué es tan importante salir, traspasar las fronteras de Colombia e ir a contar esta verdad fuera del país? Bueno, para mí es importante nosotros hacer este tour para visibilizar lo que pasó en Colombia, puesto que los presidentes han viajado a muchos países y les han preguntado de la problemática en Colombia. O sea, las personas que han conocido los falsos positivos, han escuchado las noticias. Por ejemplo, al señor Uribe, él estuvo muchas veces fuera de Colombia y a él le preguntaban y él decía que no, que en Colombia todo estaba tranquilo, que en Colombia había una paz absoluta, pero ellos tapaban con una mano lo que estaba pasando. Sí, hay una doble problema. Duque, todos han ido a otros países y nunca han dicho lo que pasó en Colombia. Entonces, nosotras como víctimas, nosotras como mamás, nosotras como hermanas, queremos visibilizar y decir lo que está pasando en Colombia, lo que hicieron con nuestros hijos, que los asesinaron y los hicieron pasar por guerrilleros. Entonces, yo creo que es muy importante que en otros países sepan la problemática que hay en Colombia, la problemática que hubo en Colombia. Esa es la lucha de nosotros, saber una verdad plena, saber qué fue y quién dio la orden de haber asesinado a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Entonces, esa es la lucha que nosotros llevamos. Ya prácticamente el 2 de marzo mi hijo completa ya 15 años de muerto, 15 años de asesinado y pues vamos a seguir en la lucha. Yo creo que nosotros, Dios nos tiene que dar mucha fortaleza para seguir en esta lucha y seguir visibilizando lo que pasó en Colombia. Sí, porque hubo estos crímenes, pero después negarlos es un segundo atropello en contra de ustedes. Creo que hay dos problemas ahí. El primer problema es que Colombia siempre fue vista como un país con una estabilidad política, vamos a decir. Entonces, desde Europa era más fácil denunciar los crímenes que se desarrollaron durante las dictaduras, por ejemplo, en Argentina o en Chile. Pero en Colombia apareció como una democracia, entonces las cosas no se supieron. Y además los presidentes supieron dar esta imagen al extranjero. Y además con los acuerdos de paz de La Habana en 2016, como conocemos en Europa muy mal la historia de América Latina en general y de Colombia en particular, entonces la gente tiene la impresión de que todo está en paz y todo está bien. Entonces van a hacer este tour para encontrar parlamentarios, como decía, estudiantes, gente del común. Yo sé, Jacqueline, que ya hace un mes, yo creo, hicieron un primer tour en Estados Unidos, fueron a encontrar estudiantes, políticos, colombianos o estadounidenses que estaban interesados en escuchar su historia. Si nos podría contar un poquito de lo que hicieron, con quién, cómo pasó, cuál fue la reacción de la gente que escucha sus historias, si nos podría decir un poquito. Sí, en realidad se visitaron como 5 estados. Estuvimos en Washington, en Boston, Los Ángeles, San Diego, Chicago,
En realidad que fue muy emotivo para nosotros en compañía del sargento Mora, quien fue uno de los que denunció esta problemática de los falsos positivos. Poder tener como ese espacio de apoyo, de escucha, de interés. Si bien sabemos que varios de nuestros compatriotas colombianos trabajan en universidades, que fue donde hicimos los talleres, mucha gente que no son colombianos estuvieron muy interesados en conocer de qué se trataba el tema de los falsos positivos. Cumplimos ya 15 años sobre estos hechos y aún hay mucha gente que aún no cree que estos fueron hechos reales. Creo que es una de las maneras importantes de nosotros poder seguir visibilizando que sí se trató de una práctica sistemática bajo una política de Estado, que fueron hechos reales, que la lucha nuestra es de que esto jamás se vuelva a repetir, pero que no se queden en la impunidad. Son más de 6.402 casos y seguiremos luchando para que estos hechos se conozcan. Pudieron contar, tú lo decías, con el apoyo del sargento Mora, Carlos Eduardo Mora, que fue uno de los primeros militares que denunciaron y que estos crímenes sin nunca haber participado a ellos. Carlos es una víctima, reconocida víctima también, no es un militar criminal. Él les acompañó en algunas de estas vueltas. Conté su historia en un libro. Hay un documental que salió hace poco que se llama Hijos del Viento, de Felipe Monroy, que la gente va a poder descubrir poco a poco en Europa, en América Latina, que cuenta la historia de sus familias. Tú estabas hablando de los colombianos de Estados Unidos, de los colombianos de afuera. Es muy importante poder contar con esta diáspora, es muy importante poder contar con todos los colombianos a través del mundo para que les apoyan, para que esta vuelta pueda ser realidad. Porque necesitan de este apoyo. ¿Qué necesitan para poder viajar? Para poder visibilizar al exterior. Nosotros somos un colectivo sin ánimo de lucro, no tenemos recursos monetarios, por eso acudimos al apoyo desde nuestros compatriotas en el exterior, igual como para abrir sus espacios donde nos puedan acoger. Se abrió una vaqui a través de Mafapo Internacional, donde pueden hacer su donación. Es voluntario, pero creo que sí es importante seguir apoyando esta lucha, que se conozcan estos hechos reales, donde nosotros hemos podido mostrar cómo se ha logrado trabajar y sanar a través del arte. Aquí en los Estados Unidos pudimos mostrar sobre el libro que se hizo de Madres Terra, hablar sobre la obra de teatro de Velaciones. Estuvo Bernardo, que es uno de sus directores aquí en Chicago, en una universidad de Chicago conmigo. Y creo que es importante poder mostrar de las distintas maneras como hemos hecho posible visibilizar para que esto no se vuelva a repetir, pero que se conozcan que fueron hechos reales. Madres Terras, que es un libro con fotos hermosas, son estas fotos que habían sacado para una exposición, yo creo, donde se ven a las madres que están desnudas, enterradas, como para simbolizar lo que les pasó a sus hijos y a su hermano un día después de su desaparición. Es decir, nunca fueron guerrilleros y nunca murieron en un combate. Eso fue completamente probado. Este libro es con fotos hermosísimas. Yo tengo que contar que yo, como francesa, cada vez que yo cuento esta historia a gente en Francia que no conocen de esta historia, tienen dificultad a creerla, porque es completamente loco pensar que para cumplir con una política de estadísticas, de una política de la cifra, para cumplir con la seguridad democrática, para mostrar que había bajas, se mató a tanta gente completamente inocente, a gente sin defensas civiles. Es una historia de locura. Yo me acuerdo muy bien la primera vez que me contó su historia Blanca, es decir, es muy difícil escuchar esta historia y no llorar. Yo estoy segura que cuando la gente se va poco a poco a enterar de lo que les pasó, tendrían que tener un movimiento de solidaridad muy grande. Vamos a acoger a Jonathan,
Jonathan de Mafapo Internacional, que es como su contacto acá en Europa, que está coordinando toda la gente afuera de Colombia, todos los que se quieren unir a esta causa para ayudar. Yo creo que mucha gente puede dar. Unos pueden ayudar dando plata a la Vaki, otros de pronto coger a las madres cuando van a hacer este tour. Pues yo no sé, Jonathan nos va a contar un poquito lo que espera, lo que hay que hacer para que este tour sea realidad, porque si este tour es realidad, las madres podrán encontrar personas acá en Europa, porque es completamente increíble que tantos años, 15 años casi después de los hechos, eso no se sepa. Sí, gracias, Guillem. Efectivamente, así es. Pues hay muchas formas de apoyar. Primero hay que tener en cuenta que estas madres llevan 14 años en esta lucha y no sabemos cuántos años más. Pero también hay que tener en cuenta que están luchando contra un Estado negacionista que tiene recursos ilimitados. El Estado negacionista tiene recursos ilimitados y aliados en todo el mundo. Nosotros, en cambio, las madres solamente tienen a nosotros, al pueblo, a los que apoyamos esta lucha, a los defensores de los derechos humanos, los activistas. Esto lo vamos a lograr entre nosotros, entre la gente que está aquí, la gente que está viendo este programa. El primer paso, lo primero que hay que hacer es obviamente recoger los fondos porque actuamos de forma independiente, no aceptamos padrinaje, es una lucha independiente. Entonces lo primero que hay que hacer es apoyar la Vaki. La Vaki la tenemos aquí, ahí está, Mafapo Europa es crowdfunder. Tenemos que recoger los fondos lo más pronto posible para comprar los tiquetes y vamos también entonces a organizar el tour de tal forma que las madres tengan contacto con las universidades, con los parlamentarios. Queremos que vayan a instancias judiciales, que se denuncie esto mundialmente. Entonces, los que estén interesados, tengan ideas, también que nos escriban al correo nuestro, mafapoeuropa, aquí lo pongo, a gmail.com, ¿ya? Entonces, primero hay que conseguirse el dinero. Y segundo, escríbanos y ahí nos vamos agendando. Muchas gracias a todos y un abrazo a estas madres valerosas. Muy bien, te agradezco mucho. Entonces, alguien puede tener un contacto interesante, conocer a un parlamentario, por ejemplo, a un periodista, a alguien que las pueden entrevistar en un programa con mucha visibilidad. Entonces, toda ayuda es la bienvenida. Es decir, hay una parte de ayuda que es la parte de ayuda económica. Por supuesto, las madres no pueden viajar a Francia, a Europa, no tienen los recursos para hacerlo. Entonces necesitan de su apoyo para poder hacerlo. Y después tenemos que contar con una cadena de solidaridad muy grande para poder pues alojarlas. Yo creo que eso va a ser lo más fácil, pero aprovechar los contactos que todos tenemos como para hacer una cadena de solidaridad para que este viaje sea completamente exitoso, para que sea lleno de encuentros, de entrevistas, de conferencias. Mejor dicho, queremos que las madres vuelvan a Colombia completamente cansadas porque de tanto encontrar a gente y contar su historia. Creo que es muy importante. Entonces, por esta razón, agradecemos mucho a la Nueva Prensa por prestarnos este espacio de comunicación para poder hacer esta llamada a la solidaridad a través de Europa y contamos con ustedes. Entonces, pues yo me despido de ustedes. Blanca, Jacqueline, si quieren saludar. Gracias, sí, realmente un abrazo a todos quienes nos están escuchando y pedimos nuevamente esa solidaridad para que el mundo entero lo sepa y podamos algún momento saber quién dio la orden de cometer todos estos crímenes. Blanca. Bueno, sí, muchas gracias a ustedes, muchas gracias, señorita, por estar pendiente de, o sea, comunicándonos, aunque sea por el WhatsApp. Muchas gracias al señor Jonathan por tomarse ese trabajo de colaborarnos. Como dice Jacqueline, somos mujeres de escasos recursos económicos. Bueno, muy contentas por hacer este tour, por darle a conocer la problemática que hay en Colombia, por dar a conocer lo que pasó con nuestros familiares y, como dice Jackie, saber una verdad plena, saber quién dio la orden
y por qué nuestros hijos tuvieron que terminar en manos del ejército y tan miserablemente, donde ellos eran inocentes y no tenían por qué haber terminado así. La verdad, yo no lo puedo superar, ya va a ser 15 años, muchas veces me pregunto por qué pasó, por qué hicieron eso con mi hijo, pero bueno, solamente Dios sabe qué fue lo que pasó y pues yo les mando un abrazo muy, muy grande y espero que la gente allá que nos estén escuchando se pongan la mano en el corazón y nos den esa manito y esa colaboración. Gracias. Gracias a todos por su atención. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier pregunta, ustedes tienen el correo, el contacto con Jonathan y pues adelantamos. Ojalá eso sea exitoso. Tenemos que recaudar estos fondos para que este tour sea una realidad y que lo demás seguirá. Bueno. El mundo entero sepa quién dio la orden. Sí, señor. Eso es lo que vamos a saber, quién dio la orden y por qué mataron a nuestros hijos. Ellos no se lo merecían, ellos no merecían terminar. Claro, Jacqueline. Claro, Blanca. Bueno, adiós a todos. Hasta luego. Haremos otros programas. Hasta luego, gracias. Para saber cómo eso va. Hasta luego.